Hola, queridos amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Yucán del CREAS Pomera, dirigiéndome nuevamente a ustedes, dando seguimiento a mi compromiso personal de acercar la obra del insigne maestro Antonio Velasco Piña a las nuevas generaciones. Con este audio doy por terminado este ciclo dedicado al maestro y he elegido en esta ocasión una de sus últimas obras editadas en el año 2012. Sí, el mismo año en que nuestros ancestros mayas predijeron que la humanidad se encontraría en un momento cósmico que permitiría que la conciencia planetaria accediese a un nuevo estado de conciencia más elevado. ¿Sería coincidencia entonces que precisamente este libro apareciera en esa fecha? ¿Será posible que por ello se haya animado a revelar respuestas a acontecimientos sucedidos en nuestro Sagrado México durante los años de 1994 y 1995 que no habían tenido respuestas claras, tales como los asesinatos del cardenal Posadas, del candidato Luis Donaldo Colosio, el de Jorge Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, así como del intento de derrumbe de los arquetipos de los niños héroes y de la Virgen de Guadalupe, el colapso de la economía nacional del 19 de diciembre de 1994 y el inicio del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o sea, el EZLN. Las respuestas contenidas en este libro revelan la trascendencia de lo acontecido. Bueno, desde el inicio de la lectura la propuesta es clara. La tesis que desarrolla el maestro Velasco Piña es la siguiente. Primero, cuando un pueblo posee una herencia histórica, resultado de una larga lucha por preservar su identidad e independencia, puede derrotar a un enemigo poseedor de un muy superior poderío de carácter material. Segundo, la participación de los habitantes de un país sagrado en una batalla, lucha o guerra demuestra que ellos son dignos de vivir en ese país. En una contienda sabemos que no necesariamente el contendiente más poderoso es el que logra imponerse. Por ejemplo, sabemos que en la guerra librada por el pueblo vietnamita en contra de los Estados Unidos, este finalmente se vio obligado a reconocer que habían sido derrotados y abandonar la contienda. Circunstancias similares han sido repetitivas en la historia, como es el caso de Gengis Khan, cuando en 1274 pretendió la incorporación de Japón al pueblo chino. Fue rechazado en primera instancia por un poderoso contingente de samuráis y a posteriori derrotados definitivamente por un tifón de fuerza descomunal al que los japoneses denominaron atinadamente kamikaze. Otro ejemplo es la derrota de Napoleón, cuando éste intentó invadir Rusia en 1812. Se enfrentó con un heroico ejército de rusos que luchaban en defensa de sus familias, su patria y todo aquello que consideraban sagrado. El zar solicitó al pueblo ruso su apoyo por medio de la oración. El día previo del ataque a Moscú, una intensa y prematura nevada sorprendió a rusos y franceses. El general ruso Kutuzov exclamó: "La madre Rusia escuchó nuestras plegarias. Sus hijos han demostrado que son dignos de vivir en ella. Ahora será el general Invierno el que tomará el mando de esta guerra". De 800.000 integrantes del ejército francés, solo retornaron a casa junto con Napoleón escasos 50.000. Las referidas victorias vietnamita, japonesa y rusa constituyen tres claros ejemplos de que es posible derrotar a un enemigo poseedor de una aparente superioridad, cuando detrás de la contienda hay un auténtico espíritu de unión colectiva. México, país sagrado, también puede salir vencedor en esta lucha contra la delincuencia con la ayuda de sus habitantes, siempre y cuando se diseñe una estrategia adecuada, descifrando primero el signo de los tiempos que estamos viviendo, segundo, superando nuestra ideología eurocéntrica, lineal y materialista, y por último, adoptando una visión planetaria, cíclica, espiritual y ecuménica.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, algunos seres excepcionalmente perversos y talentosos de muy diversas nacionalidades se reunieron para desarrollar una estrategia que les permitiese organizar una forma de producción industrial altamente contaminante y destructora de los ecosistemas. De igual forma, maniobraron para que el funcionamiento de las economías capitalista y socialista se asociasen para financiar la producción de drogas en gran escala y que las ganancias del narcotráfico se pudiesen incorporar a la economía formal legal de todas las naciones. Sin que el mundo se diera cuenta, este grupo realmente estaba iniciando la Tercera Guerra Mundial, cuyo principal objetivo consistía en destruir la conciencia humana. El movimiento espiritual planetario de 1968, iniciado en México, representó un auténtico parteaguas en la historia de la humanidad y del planeta. Cuando Regina logró despertar la conciencia del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, inició un proceso de reacción en cadena que ha permitido poner fin al dormitar de todas las altas montañas de América. En virtud de la estrecha relación que existe entre la conciencia planetaria y la de los seres humanos, esta dual elevación de conciencia ha tenido trascendentales consecuencias. Un resurgimiento tras de muchos siglos de marginación de la presencia de la mujer en toda clase de actividades. El cambio de los sistemas autoritarios de gobierno en la Europa del Este, en Sudamérica, España y México, así como el surgimiento de los movimientos ecologistas que desde su inicio se dieron a la tarea de combatir la contaminación y depredación que estaban poniendo en riesgo la vida misma del planeta. Cuando todo parecía indicar que estaba ganada la contienda por la salvación de la conciencia de la humanidad y del planeta, nuevamente el grupo de seres negativos poderosos planearon una jugada de jaque mate contra México, el foco de irradiación de la naciente cultura destinada a propiciar una mutación de la especie humana, un paso adelante en su evolución. Ellos decidieron enviar a México al hechicero negro más poderoso de Asia, para detener definitivamente el movimiento de elevación de conciencia que Regina había propiciado. Este individuo ingresó a México el día 11 de julio de 1991, coincidente con el eclipse de sol de ese día, evitando así ser detectado por la montaña vigía del Ciclatepec, quien debía vigilar que en el territorio nacional no entraran energías negativas. Sus primeros pasos fueron encaminados a recorrer el territorio nacional e investigar los sustentos espirituales de nuestra nación, para crear un plan estratégico encaminado a que México fuera borrado completamente del mapa espiritual planetario. Una vez formulado dicho plan, en marzo de 1993 convocó en Ciudad Juárez a los principales narcotraficantes del país, empresarios y políticos nacionales corruptos para invitarlos a formar parte de un supremo consejo de guerra negro cuyo propósito sería destruir las raíces, historia y espíritu de la nación, para impedir el inicio de una era de predominio de la luz sobre las tinieblas. El plan para desestabilizar a México consistía en 5 puntos. Primero, establecer un sistema de narcotráfico con sede en Ciudad Juárez, apoyándolo a través de rituales satánicos a costa de las mujeres trabajadoras de la maquila. Este plan llegó a oídas del cardenal Posadas, quien a su vez lo iba a informar al Papa Juan Pablo II a través del delegado apostólico Girolamo Prione. Pero este fue asesinado antes el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. Segundo, desacreditar el arquetipo de los niños héroes, eliminándolos de los libros de texto oficiales, acción que sería realizada posteriormente por los funcionarios corruptos. Tercero, desestabilizar el sistema político de México, propiciando el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 y el de José Francisco Ruiz Massieu
secretario del PRI, el 28 de septiembre de ese mismo año de 1994. Cuarto, quebrar el sistema económico mexicano con el derrumbe del peso. Esta acción se desarrolló el 19 de diciembre de 1994. Quinto, apoderarse de todos los sitios sagrados de México para asegurarse que nunca más pudiera recuperar su espíritu, sus raíces y su memoria. Pero el retorno de las águilas y los jaguares iba a surgir en estos momentos. Los guardianes de las tradiciones olmeca, maya, zapoteca y náhuatl convocaron en mayo de 1993 a la integración de un Supremo Consejo de Guerra Blanco, donde participaron los espíritus de los más sagrados guerreros mexicanos de antaño, incluyendo a Regina, al espíritu del femenino sagrado Tonantzin o Virgen de Guadalupe, y al espíritu de los sagrados volcanes y montañas nacionales como el Iztaccíhuatl y el Ajusco. El Popocatépetl seguía dormido para esas fechas en que se realizó esta reunión. Se acordaron 3 puntos importantes. Número 1, que la fecha del inicio de la batalla contra el Ejército Negro sería en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre de 1994. Segundo, se decidió solicitar al guardián de la tradición maya diera inicio a una guerra florida a partir del 1 de enero de 1995, como estrategia para evitar otro tipo de revueltas internas. Este fue el llamado levantamiento zapatista del EZLN, que encabezó el comandante Marcos. Tercero, restaurar prioritariamente la antigua orden de las águilas y de los jaguares. En poco tiempo se comenzó a tener clara evidencia de estos últimos. La manifestación de los guerreros águilas y jaguares no se dejó esperar. Al recibir los niños de las escuelas los nuevos textos oficiales sin la presencia de los niños héroes en su interior, comenzaron a devolver dichos libros a la Secretaría de Educación Pública, acompañados de cartas infantiles impugnando la imperdonable omisión. Un grupo de generales acudieron ante el presidente Carlos Salinas de Gortari para exigirle que se pusiese término a los ataques que se estaban elaborando en contra de los niños héroes. La unión de estudiantes y militares tuvo éxito y aumentó el fervor hacia los niños héroes, propiciando con su credibilidad que los espíritus de ellos también actuaran en la defensa de México y se integraran al Gran Consejo de Guerra Supremo Blanco. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional al mando del subcomandante Marcos dio inicio a la Guerra Florida. Los primeros guerreros mayas que fueron muertos por el ejército portaban rifles de madera, y esto causó indignación nacional e internacional, acordándose el cese al fuego el 12 de enero de ese mismo año. Esta guerra florida tuvo la gran virtud de evitar cualquier otro tipo de levantamiento. El 2 de octubre de 1994 se efectuó en el Zócalo de la Ciudad de México una ceremonia de conmemoración de los sucesos de Tlatelolco. Y durante la misma se efectuó un ritual atlante denominado cambio de cuadrante, dirigido a elevar la conciencia de México y de los mexicanos, preparándolos para la inminente contienda que ya se tenía programada. El lunes 19 de diciembre de 1994, aunque la economía del país se derrumbó, las águilas y los jaguares estaban listos para presentar la gran batalla el 21 de diciembre de 1994. Ese día, todos los sitios sagrados del país se aprestaron para la defensa. Teotihuacán, Cuautla, el castillo de Chapultepec, Tlatelolco, Palenque, Chichén Itzá, Cholula, etc. El Popocatépetl despertó y manifestó su presencia con una formidable erupción. Todas las rutas sagradas del territorio mexicano fueron restauradas. El resultado favorable de la gran batalla significó la salvación del espíritu, raíces y memoria de México. Sin embargo, la lucha continuaría.
En el mes de mayo de 1996, el hechicero pretendió anotarse otro golpe cuando logró introducirse en el subconsciente del abad de la Basílica Monseñor Guillermo Schulenburg, quien declaró a una prestigiada revista del catolicismo italiano que la figura de Juan Diego no era real, y por lo tanto la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 no era un hecho histórico. Pero nuevamente, estas infundadas declaraciones solo propiciaron que la devoción a la Virgen se reforzara y se incrementaran las peregrinaciones de desagravio desde distintas regiones del país. El 21 de junio de 1996, que fue el solsticio de verano, tuvo lugar el último capítulo de esta historia en el Sagrado Centro Ceremonial de Monte Albán, en Oaxaca, que funciona como un gran instrumento de sanación en donde se transforman las emociones más negativas en amor sincero y profundo. Ahí fueron atraídos todos los espíritus negativos que proseguían en nuestro país, y el centro sagrado efectuó su transformación a seres de luz. El hechicero, derrotado, abandonó nuestro país el 11 de diciembre de 1996 por el mismo puerto de Veracruz por donde había entrado, lanzándose al mar durante su regreso. La importante derrota sufrida por las fuerzas del mal aseguró la sobrevivencia de México y permitió que se reanudase el despertar de la conciencia planetaria. No obstante, la guerra prosiguió. Al desaparecer el mando unificado de las fuerzas del mal, las bandas de narcotraficantes, factor importante de dichas fuerzas, entraron en abierta guerra unas contra otras, buscando extender al máximo su control de territorios y mercados, así como incursionar en la comisión de crímenes que hasta entonces habían sido de la exclusividad de delincuentes comunes. Todo esto se tradujo en un inusitado incremento en México de distintos actos ilegales y dejó un creciente número de víctimas inocentes, muertas o heridas al quedar atrapadas en medio de la balacera entre bandas delictivas. Si a esto añadimos que el sistema económico imperante genera cada vez más pobreza y desempleo, tendremos un cuadro completo de las causas que generan la violencia que prevalece en México. Lo que aún está en juego es la paralización o el avance en el proceso de evolución de la humanidad, la ampliación o decadencia de su conciencia, la esclavitud o libertad de la especie humana. Los medios de enajenación que se utilizan para lograr la esclavitud de la humanidad son el consumo de drogas y toda clase de sustancias enervantes, una economía globalizada a escala mundial que concentra la riqueza en pocas manos y propicia la pobreza de las grandes mayorías, sistemas educativos carentes de una elevada escala de valores y una visión materialista de la vida difundida a través de los medios de comunicación y que niegan todo lo relativo al espíritu. La batalla que determinará el resultado de esta contienda, de la que depende el futuro de nuestra especie, se está librando en la conciencia de todos los seres humanos. Por razones cósmicas y telúricas, corresponde a México trazar las directrices para elaborar la estrategia adecuada y resulta de vital importancia aplicarla cuanto antes. Puede resumirse en los siguientes puntos esta estrategia. Primero, solicitar la ayuda divina mediante un creciente movimiento de oraciones a nivel mundial. Segundo, utilizar el enorme potencial de la devoción guadalupana. Tercero, lograr la activa participación de las montañas en este conflicto a través de ancestrales rituales que son del conocimiento de los guardianes de tradición. Cuarto, utilizar los arquetipos, principalmente el del sagrado cósmico femenino que encarnó Regina y el de los guerreros sagrados que representan los niños héroes. Quinto, utilizar a las tres instituciones que en México sustentan justificadamente el calificativo de heroicas: el heroico Colegio Militar, la heroica Escuela Naval y el heroico Cuerpo de Bomberos. Sexto, replantear la forma de operar de las Fuerzas Armadas
vinculándolas estrechamente con la sociedad, al dotarlas de capacidad para prestar mayor ayuda y mejores servicios de los que le proporcionan los delincuentes. Séptimo, atacar directamente a la fuente de poder de la delincuencia organizada, cortando la circulación de dinero que le permite funcionar. Este plan que propone el maestro Velasco Piña fue desarrollado en conjunto con el general Tomás Ángeles Daujare, a quien le envía un agradecimiento con un inserto en el libro que dice así: agradezco la ayuda que para la colaboración de esta obra recibí del mayor estratega de México, general Tomás Ángeles Daujare, cuya vida es un ejemplo de honestidad y patriotismo que no podrá ser borrado por insustanciales calumnias. Pues con estos datos el maestro nos planteó y nos recuerda que la tesis que nos planteó al inicio de su libro es factible. Primero, cuando un pueblo posee una herencia histórica, resultado de una larga lucha por preservar su identidad e independencia, puede derrotar a un enemigo poseedor de un muy superior poderío de carácter material. Las obras que hemos vertido en audios en este homenaje, Regina, Tlacaelel, La Guerra Sagrada, Los Siete Rayos y esta que estamos ahorita enviando, son evidencias claras de esta herencia. Segundo, la participación de los habitantes de un país sagrado en esta batalla o lucha o guerra demuestra que ellos son dignos de vivir en ese país. Y ahora, yo que estoy haciendo este audio te pregunto, ¿estás consciente de que México es un país sagrado? ¿Consideras que has participado con tu aptitud a demostrar que eres digno de vivir en este país? El otro día que salimos a la carretera, nos encontramos un taller de reparación de automóviles y ahí, en la entrada del taller, me encontré este letrero que comparto con ustedes y que me llenó de optimismo. El letrero decía así: en este taller no hay mariscales, ni jefes, ni oficiales. Solo hay un conjunto de voluntades representadas por hombres responsables de sus actos que van tras una sola meta: engrandecer a México. Esto es lo que tenemos que hacer todos los mexicanos. Espero que este último audio de la obra del maestro les haya sido satisfactorio y estamos juntos en esta lucha. Así es que nos seguiremos viendo. Como en los anteriores audios, recomiendo ampliamente acudir a la letra escrita del maestro, que seguramente les ayudará a seguir resolviendo muchos sucesos que han pasado en nuestro país y que no teníamos idea de su origen. Asimismo, para aquellos que duden de la veracidad de lo acontecido, tomen solo aquello que les haga sentido. Recuerden que el maestro tenía conexión directa con los representantes de los pueblos originarios y con el profundo y profunda sabiduría de México, por lo que recibió información auténtica y de primera mano. Gracias por su atención y, como siempre, agradeceré cualquier comentario, mensaje o pregunta a mi número del WhatsApp 652-101-6576. Gracias. In la Quech.